A ver, gente, destápense el chesco, que vamos a ver qué renacuajos es el DLSS de Nvidia o Deep Learning Super Sampling o Super Muestreo de Aprendizaje Profundo para los mortales. Aunque si no estamos familiarizados con Nvidia, vamos a quedar igual o peor. Pero bueno, ahora que anda de moda el anuncio del DLSS 5 de la empresa experta en GPUs, o bueno, unidades de procesamiento gráfico, vamos a ver qué clase de perturbación en la Matrix es esta, dónde empezó esta avanzadísima idea y qué es lo que nos ha regalado, lo mejor y lo peor para ser más claros. Ya la comunidad ha respondido, casi en su totalidad negativamente, que si demasiado falso, que si solo filtro de IA, que parece el filtro de Facebook que usa tu tía la cuca para ganar seguidores, que si el rostro de la Grace la hace otra persona, que si el cabello del S. Kennedy, que si ahora los magos del Hogwarts ya están más viejos, que si los del Starfield brillaban más que el sol. En fin, la crítica solo aumenta a cada prueba en los tan apreciados personajes de los videojuegos, declarando que ahora con esta tecnología, la cual será opcional, eso sí, si quieres una tarjeta Nvidia, la vas a tener que pagar sí o sí, aunque no quieras usar el tan apreciado DLSS 5. Los personajes y entornos de los videojuegos van a perder identidad y el trabajo artístico morirá en el olvido. Bueno, esto es lo que se habla. Pero claro, no podía faltar el experto en chaquetas de cuero diciendo que este control generativo de geometría es ajustable y bueno, que los desarrolladores le van a poder picar 2 o 3 botones para que sigan siendo originales. 100% arte. Pero a lo que venimos, porque con este calor se nos entibia el chesco. El origen del Deep Learning, DLSS 1.0. Vámonos a septiembre de 2018, por ahí de cuando los mexas estábamos confundiendo los benitos de 20 con los de 500, y que si te fue bien te regresaron 500 de cambio alguna vez en la tienda de Doña Pili, pero como tienes valores los fuiste a regresar, claro que sí. A mí me fue mal, yo di 40 bolas de cambio en lugar de 1000. Bueno, basta de historias tristes. En septiembre de 2018, el experto en chaquetas de cuero elegantes, Jensen Huang, queriendo sorprender y llevarse los aplausos en el SIGGRAPH, la Comic Con de los gráficos para acabar pronto, y con la presión encima de vender la nueva arquitectura Turing, sí, eso fue un gran salto gráfico para Nvidia. A nuestro queridísimo Juan se le ocurría por primera vez la idea de usar IA para escalar imágenes. Sí, aquí fue donde se le ocurrió meter el Ray Tracing a los videojuegos, lo que solo usaban estudios como Disney o Pixar. Debido a la urgencia de presentar la arquitectura Turing y su Ray Tracing en la RTX 20, los equipos de IA y Deep Learning tuvieron que trabajar en contrarreloj mientras su jefecito les llevaba unas buenas clásicas de pepperoni de Little Caesars, para que se pusieran bien la camiseta. Y 2 semanas antes del lanzamiento tuvieron que definir un par de detalles, o bueno, redefinir. Sí, así como en tus proyectos de la uni cuando andabas de pata de perro y te tocaba presentar el lunes a las 7 de la mañana. Pero ¿cuáles fueron las razones? En primer lugar, el Ray Tracing de la RTX 20 reducía los tan apreciados FPS. Esto casi a menos de la mitad a menudo, y el equipo presentó casi un proyecto experimental en tiempo récord. Como cuando salvabas a todo tu equipo en la exposición con tus ideas absurdas, pero que sonaban muy convincentes. Y ahora pasamos a algo muy importante, los Tensor Cores. Y es que desde 2006, Nvidia reinaba con los CUDA Cores. Imagínense a miles de pequeños obreros trabajando sin parar. Eran geniales, hacían de todo. Luces, sombras, físicas, pero tenían un problema. Cuando llegó la inteligencia artificial, esos obreros se saturaron, ya que multiplicar las matrices gigantes de la IA con CUDA Cores era como querer vaciar el mar con una cubeta. Imposible. Nvidia vio el futuro y no eran solo píxeles, era aprendizaje profundo. En 2017 lanzaron la arquitectura Volta y presentaron a los Tensor Cores. Estos no son obreros comunes, son calculadoras de matriz ultrasónicas. Lo que a un CUDA Core le tomaba 100 pasos, el Tensor Core lo hace de un solo golpe. Y bueno, ya para 2018, Nvidia intentó demostrar que sus Tensor Cores podían ahorrar potencia al renderizar. Sin embargo, hubo un par de detalles. Y es que se tuvieron que usar redes neuronales entrenadas específicamente por juego. Y lo negativo de esto es que había una imagen borrosa, un horrible efecto vaselina que requería un entrenamiento manual para cada título. Los juegos en donde esto tuvo realmente un impacto fueron Battlefield 5
y Metro Exodus. Y es que esto era un desastre para la vista. Activabas el DLSS y, bueno, de repente el campo de batalla parecía una pintura al óleo mal terminada. Veías a un francotirador a 200 metros, ya no. Ahora es solo una mancha café que flota en un mar de verde borroso. La gente gritaba en los foros, era una locura. Tenías la tarjeta de video más cara del planeta y el juego se veía peor que uno de la generación anterior. Fue como comprar un Ferrari y descubrir que los cristales están empañados y no se pueden limpiar. Y si lo de Battlefield fue triste, lo de Metro fue para llorar de rabia. Aquí estábamos en la atmósfera más increíble, oscura y tensa del mundo, y de repente todo se volvió una gelatina asquerosa. Ariton se movía por un túnel y, por favor, parecía que iba dejando un rastro de brea detrás de él. Las sombras se estiraban como chicle derretido, te sacaba por completo de la experiencia. Esas rocas rusas que debían verse filosas y frías terminaron pareciendo almohadas lavadas 1000 veces. Fue un insulto al arte del juego. Los fans de Metro eran apasionados y ver su mundo convertido en un puré de píxeles les dolió en el alma. Lo que obviamente no les fue de mucho agrado a los desarrolladores. Esto para los usuarios se sentía como una promesa incumplida y la gente prefería jugar sin él. Pero no podemos negar que esto fue el primer paso hacia el renderizado no nativo asistido por IA. Nvidia aprendía de sus errores y ya para marzo del 2020 lanzó el DLSS 2.0, cuando todos los gamers estaban a punto de tirar la toalla. Después del desastre de la versión 1.0, Jensen Huang y sus ingenieros se encerraron en el laboratorio para cocinar un milagro. Y vaya si lo lograron. ¿Qué intentaron? Lo imposible. Se cansaron de esa tontería de entrenar la IA juego por juego. Eso era una tortura china. Dijeron, basta, vamos a crear una IA universal, una mente maestra que entienda cualquier juego sin que tengamos que llevarla de la mano. Querían velocidad, pero querían nitidez total. Y aquí viene lo bueno, lo que lograron fue magia pura. Vectores de movimiento. Ahora, la IA no solo adivinaba, sabía dónde se movía cada maldito píxel. De repente activabas el DLSS y ¡pum! El juego se veía mejor que en resolución nativa. Escuchaste bien, mejor que el original. Las tarjetas que sufrían para llegar a 60 FPS ahora volaban a 100 FPS con una claridad que te hacía llorar de alegría. Pero claro, no todo es color de rosa en la vida. Incluso este titán tenía sus debilidades. Apareció el fantasma, el ghosting. En juegos super rápidos veías una estela detrás de los objetos como si el juego estuviera poseído. Y no olvidemos que seguía siendo un club exclusivo. Si no tenías una RTX te quedabas fuera de la fiesta mirando por la ventana. Pero vamos a hablar de cuáles juegos fueron protagonistas. Control, Dios mío, qué belleza. Fue el poster boy del DLSS 2.0. Ver esos reflejos en los pisos de mármol sin que la PC explotara fue toda una fiesta visual. El Death Stranding. Hideo Kojima y Nvidia se dieron la mano y nos dieron una imagen tan limpia que podías contarle los poros a Norman Reedus mientras subías una montaña. Ahí supimos que el 2.0 hablaba en serio. Aquí los usuarios tuvieron un frenesí total. Pasaron del odio al amor en un segundo. La comunidad pasó de decir Nvidia me estafó a decir no puedo vivir sin DLSS. Se convirtió en el estándar, en la razón por la que todos querían una tarjeta verde en su gabinete. Fue el regreso triunfal del rey. El momento en que la IA dejó de ser un sueño borroso para convertirse en la reina absoluta de sus juegos. Esto es el futuro, señores. Aprovechando la inercia que la empresa tenía, Nvidia seguía imparable y en octubre de 2022 lanzó el DLSS 3.0, cuando el mundo creía que habíamos llegado al límite de los fotogramas, pero lo que Nvidia traía bajo el brazo no era solo una mejora, era un invento sacado de la ciencia ficción. Nvidia lo volvió a hacer. Justo cuando pensaban que las CPUs ya no daban para más, aparece el DLSS 3.0 para romper las reglas de la física, una locura total. ¿Qué intentaron esta vez? Liberarnos de la prisión del procesador. Se dieron cuenta de que, por muy potente que fuera tu tarjeta, a veces el juego se trababa porque la CPU no podía ir más rápido. La solución, que las tarjetas de video crearan sus propios fotogramas sin pedirle permiso a nadie. Y aquí es donde explota la cabeza. El Frame Generation.
La IA ahora inventa cuadros completos entre los reales. Es como si por cada paso que das, la IA pusiera otro pie por ti. Pasar de 60 a 120 FPS con solo tocar un botón, eso era brujería. Juegos que hacían sufrir a las mejores PCs del mundo, ahora corrían como la seda. Pero aquí es donde a los gamers les dolió el corazón. Solo funcionaba en la serie 40. Si tenías una flamante RTX 3090, te quedaste con las ganas. Nvidia le rompió el alma a muchos con esa decisión. Pero también hubo otro punto negativo, el latigazo del lag. Al inventar cuadros aparece un pequeño retraso, input lag. Sentías que el personaje no te hacía caso al instante. Tuvieron que meter Nvidia Reflex a la fuerza para que el juego no se sintiera como si estuvieras manejando en lodo. Pero vamos a ver estos monstruos. Microsoft Flight Simulator. Microsoft Flight Simulator. Este juego devoraba procesadores, pero con el 3.0 volar sobre Nueva York se volvió tan suave como la seda. Increíble. Cyberpunk 2077, el rey de la tecnología. Con el Frame Generation, Night City cobró vida de una forma que nos dejó con la boca abierta. Parecía que estábamos dentro de la película. Pero ¿cuál fue la respuesta final a este nuevo invento de Nvidia? Un terremoto de opiniones. Por un lado, estaban boquiabiertos con la fluidez, pero por otro, ardían los foros por la exclusividad de las nuevas tarjetas. Los puristas decían, esos cuadros son falsos, pero cuando veían lo suave que iba todo, no podían dejar de usarlo. Fue el salto más polémico, pero más impresionante de la historia. Nvidia nos demostró que para ellos imposible es solo una palabra que no saben pronunciar. Y Nvidia no se iba a quedar ahí. Ahora llegamos a la era de la perfección visual. En septiembre de 2023, Nvidia decidió que ya no bastaba con inventar cuadros, había que dominar la luz misma. Nvidia seguía imparable y lanzó el DLSS 3.5, cuando el Ray Tracing todavía se veía un poco sucio. Parecía que habíamos llegado al tope, pero el experto en chaquetas de cuero elegantes dijo, sosténgame el café que vamos a limpiar la imagen por completo. Y que intentaron esta vez eliminar a los denoisers, esos filtros manuales que se encargaban de limpiar el ruido de los rayos de luz, pero que, a cambio, ensuciaban la imagen y borraban detalles. Querían que la luz se comportara de forma inteligente, no con parches hechos a mano, y lo que lograron es de locos. Ray Reconstruction, o reconstrucción de rayos. Entrenaron a la IA con 5 veces más datos que antes. Ahora la IA reconoce patrones de luz, reflejos y sombras de forma perfecta. ¿Viste esos reflejos que parecen puntitos cuando mueves la cámara? Desaparecieron. Ahora los charcos y espejos se ven tan reales que dan ganas de tocarlos. Y ahora escuchen bien, por fin una buena noticia, ya que el DLSS 3.5 funciona en todas las tarjetas RTX, desde la serie 20 hasta la 40. Nvidia les dio un abrazo a todos los usuarios. Pero claro, nada es gratis en esta vida. Si el juego no tiene un ray tracing súper intensivo como el path tracing, apenas vas a notar la diferencia. Y tuvimos que aprender un nombre nuevo y asegurarnos de tener los drivers al día, porque si no te perdías de la magia. Pero hubo también un par de juegos que hicieron decir a la comunidad, wow. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Fue el lanzamiento estrella. Caminar por Downtown con el DLSS 3.5 activado es lo más cerca que estaremos de vivir en una película de Blade Runner. Las luces de neón nunca se vieron tan nítidas. Alan Wake 2. ¡Qué atmósfera, por favor! El bosque, la linterna, los reflejos en el agua. El 3.5 hizo que el terror se viera más real que nunca. Daba miedo de verdad. Y bueno, ¿qué pasó con los usuarios? Aplausos de pie. La comunidad perdonó muchas de las quejas del 3.0 porque esta vez Nvidia no nos dejó fuera a los de las series viejas. Fue el momento en que dijeron, ok, el Ray Tracing ya no es un experimento, es el presente. Hemos pasado de ver manchas borrosas en 2018 a ver el fotorrealismo puro en 2023. Nvidia no solo jugaba el juego, sino que escribía las malditas reglas. Pero adivinen qué, obviamente Nvidia no se iba a conformar con lo que ya teníamos y para finales de enero de 2025 lanzó el DLSS 4.0, cuando la Series 50 llegó para reclamar el trono absoluto. Nvidia volvió a romper el velocímetro.
En enero de 2025 no solamente soltaron una mejora, sino un motor de cohete pegado a la tarjeta de video. Aquí intentaron demoler las barreras del hardware. Querían que jugar en resoluciones absurdas como 8K fuera tan fluido como respirar. Querían que la IA no solo hiciera el trabajo de la GPU, sino que trabajara en perfecta armonía con una arquitectura de memoria revolucionaria. Querían eliminar para siempre la palabra lag de nuestro vocabulario. Y lo que lograron dejó a toda la comunidad con la mandíbula en el suelo. Primero, Multi-Frame Generation. Si el 3.0 era impresionante, esto era otro nivel. La IA ahora generaba múltiples cuadros intermedios con una precisión quirúrgica. Pasamos de 100 FPS a 300 FPS como si nada. En segundo lugar, el Deep Learning Anti-Aliasing 2. La limpieza de imagen alcanzó un punto donde no puedes distinguir la realidad de los píxeles. Y la sincronización neural. Lograron que la generación de cuadros y la respuesta de tu mouse estuvieran tan unidas que el input lag simplemente desapareció. Pero claro, siempre hay un pero que nos quema la sangre, y es que aquí la exclusividad fue extrema. Una vez más Nvidia nos dijo, si quieres lo mejor tienes que pasar por caja. El DLSS 4.0 se quedó encerrado en la serie 50. Los dueños de la serie 40 se sintieron como si su tarjeta nueva se hubiera vuelto vieja en un suspiro. Y aparte, para mover semejante potencia de IA, necesitabas casi una planta eléctrica en tu casa. Las fuentes de poder temblaban. Y vamos a ver cuáles fueron los titanes en acción. Una vez más, Cyberpunk 2077, Orion Project. Ver la secuela corriendo con DLSS 4.0 fue como mirar por una ventana a un futuro real. La fluidez en medio de millones de luces de neón era simplemente irreal. Forza Motorsport Next Gen. Forza Motorsport Next Gen. La sensación de velocidad a 240 FPS constantes, cada reflejo en el cofre del auto se sentía vivo, sentías que el viento te daba en la cara. Y en general hubo un grito de asombro mundial, nadie podía creer que los juegos pudieran verse así de fluidos. Pero la polémica de los precios y la exclusividad de hardware volvió a encender los ánimos. La gente amaba la tecnología, pero odiaba tener que vender un riñón para usarla. Nvidia nos demostró que para ellos el cielo no es el límite, es solo el piso. DLSS 4.0 nos puso a volar a velocidades que nunca imaginamos. Nvidia seguía sin detenerse y en agosto de 2025 lanzó la versión 4.5. Si el 4.5 fue velocidad pura, el 4.5 fue el refinamiento que nos hizo dudar de si lo que veíamos era un juego o una transmisión en vivo. No solo fue un numerito más, fue el golpe en la mesa para decirnos, ya tienen velocidad, ahora les voy a dar la imagen más sólida que han visto en sus vidas. Limpiaron el desorden. Nvidia se propuso eliminar para siempre el shimmering, ese parpadeo molesto en las rejillas y cables, y el ghosting que aún quedaba en escenas oscuras. Querían que la IA no solo inventara cuadros, sino que los hiciera indistinguibles de la realidad. Incluso en los movimientos más bruscos querían perfección óptica. Fue todo un espectáculo. Primero, el Neural Texture Upscaling. Escuchen esto. La IA empezó a rescalar no solo los píxeles, sino las texturas mismas, los poros de la piel, las fibras de la ropa. Todo cobró una definición que te hacía querer tocar la pantalla. Cero parpadeo. Lograron una estabilidad temporal tan fuerte que los cables de luz y las vallas metálicas a lo lejos dejaron de bailar. La imagen se quedó clavada, sólida como una roca. Y por fin lograron que esta tecnología corriera de maravilla en laptops, dándoles una vida que nadie esperaba. Y como siempre, no todo es gloria. Algunos críticos decían que la imagen se veía demasiado limpia, casi artificial. Esa perfección hacía que algunos juegos perdieran ese toque sucio y rudo que los hacía únicos. Los desarrolladores empezaron a depender tanto del 4.5 que si intentabas jugar sin él el juego iba a paso de tortuga. Nos volvimos adictos a la IA. ¿Y cuál fue la respuesta? Unánime. Los jugadores ya no preguntaban si debían activarlo, sino por qué no estaba activado por defecto. El DLSS 4.5 se convirtió en el sello de calidad. Si un juego tenía el logo del 4.5, sabías que ibas a ver cine en tu monitor. Nvidia demostró que la IA no solo es para ganar FPS, sino para alcanzar la gloria visual. Ahí estaban viviendo la era dorada.
Y bueno, para febrero de este año 2026, Nvidia no se detuvo, pero quizá aquí debió hacerlo. Lanzaron el anuncio del DLSS 5.0 y por primera vez en la historia la comunidad no celebró con aplausos, sino con un escalofrío en la espalda. Lo que nos vendieron como el fotorrealismo total se convirtió en la pesadilla de los puristas. Intentan la locura absoluta. Quieren que la IA no solo arregle los píxeles, sino que redibuje la realidad. Quieren que la IA tome el control de la geometría y de los rostros, decidiendo por su cuenta cómo debería verse una expresión de dolor o la textura de una piel. Intentan que la tarjeta de video sea el director del arte, el maquillista y el escultor, todo al mismo tiempo. Y es que aquí estalló la bomba. Lo negativo superó a lo positivo en todos los foros. En primer lugar, personajes irreconocibles. La mayor crítica, el efecto cara de filtro. La IA empezó a remodelar los rostros de nuestros héroes. ¿Ves a ese protagonista rudo y con cicatrices? Bueno, el DLSS 5.0 lo dejó con piel de porcelana y facciones de modelo de Instagram. Le robaron la identidad a los personajes. Un valle inquietante. Los ojos, esos ojos. La IA intenta imitar la mirada humana, pero algo está mal. Se sienten vacíos, artificiales. Es aterrador ver a un personaje que se ve demasiado real, pero que se siente muerto por dentro. ¿Dónde quedó el arte? El miedo real es que ya no estamos viendo lo que el artista dibujó, sino que estamos viendo lo que una máquina cree que es bonito. Los usuarios temen que en un par de años ya no importe qué motor gráfico uses, porque la IA de Nvidia lo va a maquillar, todo con el mismo estilo genérico. Es el miedo a que todos los juegos terminen viéndose exactamente iguales. Pero, ¿qué vemos mediáticamente? La gente enfureció. El rostro de Geralt, lleno de historia y batallas, fue suavizado por la IA para que pareciera un galán de telenovela. Los fans dijeron que le quitaron el alma al brujo. Las calles de Night City en Cyberpunk se ven increíbles, sí, pero los NPS parecen maniquís de una tienda de lujo. Perdió esa sociedad, ese greedy que lo hacía único. Se volvió un mundo de plástico hiperrealista. Y entonces la respuesta, un rechazo que Nvidia no vio venir. Por primera vez el hashtag #TurnOffDLSS5 se volvió tendencia mundial. Los jugadores prefieren volver a la resolución nativa con sus imperfecciones y sus 30 FPS antes que dejar que una IA mutile el diseño original de sus juegos favoritos. Nvidia nos dio el futuro, pero se le olvidó preguntarnos si queríamos vivir en él. DLSS 5.0 es el recordatorio de que a veces la perfección tecnológica es el peor enemigo del arte. La guerra por el alma de los videojuegos ha comenzado. Aquí les va el consejo Ghost, porque con lo que estamos viendo del DLSS 5.0 en la serie 50, la cosa se puso color de hormiga. No te vendas a la primera. La serie 50 tiene una potencia bruta que da miedo, pero el DLSS 5.0 es un arma de doble filo. Prueba antes de casarte con la IA. Si ves que tus personajes favoritos parecen salidos de una revista de moda y pierden su esencia, no dudes en ajustar los parámetros o quedarte en la versión 4.5, que es mucho más fiel al arte original. No gastes tus ahorros solo por el hype del fotorrealismo si tu monitor todavía es 1080p, porque para sacarle el jugo a la reconstrucción de geometría del 5.0 necesitas mínimo un panel 4K sólido, así que la autenticidad manda. En Ghosttech valoramos la tecnología, pero más valoramos la visión de los desarrolladores. Si el DLSS 5.0 les está maquillando de más el juego, apaguen esa opción de remodelado facial, que la IA trabaje para ti y no al revés. La serie 50 es una bestia, pero hay que domarla con criterio. No dejes que la máquina decida cómo se debe ver tu diversión. Mantente crítico, mantente informado y nos vemos en el próximo nivel. ¡Vámonos! Y bueno, gente, solo les invito a que revienten ese botón de like, que se sienta la pasión por la tecnología. Suscríbanse ya, no dejen que la IA les gane. Únanse a la familia para no perderse ni un solo píxel de lo que viene y compartan. Manden este video hasta el grupo de la familia y que nadie se quede en el pasado. Gracias por acompañarme en este viaje salvaje. Yo soy su anfitrión, Ghosttech World, y nos vemos en el futuro. ¡Vámonos!